Muy buena gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video. Vamos a continuar con el tutorial que habíamos dejado incompleto del autenticador. Hemos tenido algunos problemitas en el tema de producción, pero volvemos ya en una nueva plataforma, en un nuevo sistema operativo. Pero no se preocupen que para Windows y para Linux los comandos que vamos a utilizar no son exactamente los mismos. Algunas cosas que cambien yo se las voy a dejar aquí mismo en el video para que hagamos la claridad de qué es lo que cambia en cada una de estas plataformas. Entonces, teniendo en cuenta lo que llevamos, ya tenemos lo que es un contenedor de Docker, donde vamos a tener la base de datos en Postgres y el pgadmin, que es el que nos va a ayudar a visualizar de una manera más gráfica los modelos que empecemos a crear durante el proyecto. He de decir que para este tutorial entonces vamos a crear los certificados. También hay que decir que estos certificados son autofirmados. ¿Qué quiere decir que son autofirmados? Que nosotros mismos los creamos para ya hacer un entorno muy similar a producción en un servidor local. El servidor local es básicamente nuestro computador. Entonces ya vamos a explicar cómo se hacen estos certificados. Básicamente necesitamos una herramienta que nos los cree. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar lo que se llama el OpenSSL, que es una herramienta para crear certificados muy fácil de usar, que nos permite encriptarlos en distintos tipos de criptografía, llámese hash, llámese SHA. Vamos a ver otros tipos de encriptados que manejan estos certificados como tal, y pues como estamos en un desarrollo no necesitamos profundizar mucho en el tema, porque ya en producción, si ya compramos los certificados o tenemos un servidor que nos los otorgue, realmente no tenemos que realizar estos pasos. Ya en casos muy específicos es donde sí se utiliza un certificado diferente a uno que sea autofirmado. Pero bueno, hoy vamos a entonces a construir el servidor del autenticador. Esto lo vamos a hacer desde cero, como ya hemos venido haciéndolo, recordando las tecnologías que hemos usado, que es Fastify, el Postgres y el SQLize para los modelos de la base de datos. Además, pues estas rutas que vamos a ir creando a lo largo del tiempo, pues las vamos a lanzar todas en protocolos seguros, o sea, en HTTPS. Y pues estamos con esto simulando un entorno real de producción. Entonces, para los que todavía tienen las dudas sobre lo que es un autenticador es un sistema que me va a permitir generar una llave de inicio de sesión seguro para un usuario en específico. Un autenticador es, no estamos hablando de un login, sino que estamos hablando ya de un desarrollo entero para permitirle a un usuario autenticarse dentro de un sistema. Porque la diferencia entre los dos es que un login simplemente le vamos a pasar un usuario y contraseña y nos va a redirigir a una ventana donde queramos. Pero el autenticador como tal lo que hace es generarnos una llave única que va a ser única por el dispositivo donde se está utilizando, y si esa llave llega a ser clonada, pues el autenticador lo que va a hacer es denegarle el acceso a esa persona en otro dispositivo. Entonces esto nos genera una seguridad adicional, y básicamente el autenticador es eso, que generamos un inicio de sesión seguro a una plataforma X. Estos autenticadores pueden servir para cualquier tipo de desarrollo. Así que nada, empecemos pues con lo que requerimos para un entorno de producción local. Entonces, siempre los servidores requieren dos tipos de archivos, que son los que estamos viendo acá. Un server.key y un server.pem. Si nosotros vemos los contenidos de estos dos archivos, son archivos cifrados. Vemos aquí una llave privada, cómo empieza y dónde termina, y un server.pem que también tiene una información que está encriptada. Entonces,
¿Cómo los podemos generar? Primero que todo, revisamos, dependiendo del entorno de trabajo donde estemos desarrollando, colocamos el siguiente comando en nuestro computador y esto nos va a arrojar la versión de OpenSSL que tengamos. Si cuando digitamos OpenSSL en la terminal nos aparece algo parecido a esto, quiere decir que si lo tenemos instalado, nos debe decir todas las características que tiene este OpenSSL y pues los comandos por estándar. Si nos aparece que no reconoce el OpenSSL, pues ya en un próximo video vamos a instalarlo paso por paso. Vamos a revisarlo en Windows y vamos a revisarlo en Linux para que veamos cómo es el funcionamiento. Pero básicamente para los usuarios de Windows es mucho más fácil porque simplemente descargan el instalador y utilizan el comando y listo. En Linux es algo parecido, simplemente el sudo apt install OpenSSL y pues ya se hace la instalación. Pero por lo general los Linux ya lo tienen incorporado, así que en este caso no hay que hacer mucho más. Entonces, teniendo en cuenta lo que llevamos, aquí vamos a agregar lo siguiente. Una carpeta que se llame certificados. Nosotros en este caso le colocamos certs, que es la abreviatura a certificates en inglés. Y simplemente vamos a utilizar los siguientes comandos. ¿Cómo empezamos con esto? Primero que todo, creamos la carpeta. Hay dos formas. En Windows o en Linux podemos utilizar mkdir. Eso sí, teniendo en cuenta que tenemos que estar dentro de la carpeta donde lo queremos crear. Y creamos la carpeta certificados, ¿sí? Cuando demos enter, se nos va a generar esta carpeta que tenemos acá sin contenido. Y dentro de esta carpeta, nosotros entramos a ella como tal utilizando el comando cd y buscamos la carpeta y accedemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aquí tenemos la ruta a la carpeta completa donde acabamos de crear con este mismo nombre. Entonces, si nosotros hacemos el comando ls, vamos a ver el contenido de lo que está dentro de la carpeta. Así también podemos verificar si estamos en el lugar correcto o no. Entonces, con OpenSSL utilizamos el siguiente comando para crear lo que es el punto key, o sea, la llave. Esta llave lo que nos permite es generar el archivo .pem, que es el que nos va a certificar dentro del navegador. Entonces utilizamos OpenSSL, utilizamos un método de encriptamiento. En este caso podemos utilizar el RSA, entonces colocamos generar RSA. Utilizamos una instancia del comando que significa out, que es el que nos va a generar un archivo, y le colocamos un nombre, ya esa elección de cualquiera. Yo voy a colocar server2.key porque ya tengo uno que se llama server1. Y a continuación le vamos a colocar el número de bits que va a contener el encriptamiento. Entonces, por lo general los certificados tienen entre 1024 y 2048 caracteres. Entonces colocamos 2048 y damos enter. ¿Qué va a pasar cuando hagamos este comando? Se nos va a generar este certificado server2.key y vamos a ver su contenido. Este contenido es una llave cualquiera que se genera simplemente con unas características en específico, y a partir de esto se va a generar el archivo .pem y la validación se hace si tiene como la misma estructura y los mismos caracteres para decodificarlo. Quiere decir que el certificado es auténtico, así que estamos certificando de que estamos haciendo un protocolo seguro. Si el navegador detecta un carácter diferente en el encriptamiento, no lo va a aceptar o lo va a rechazar y vamos a tener problemas más adelante de cores, o estamos sufriendo alguna especie de envenenamiento de certificados, entonces el navegador lo marca como no seguro. Entonces, ya para crear el permiso, el .pem, utilizamos el siguiente comando. Lo mismo, con OpenSSL lo generamos. Entonces, OpenSSL
vamos a hacer un requerimiento, le vamos a decir que es nuevo, le vamos a colocar un encriptamiento de 509 caracteres, donde le asignamos una llave que ya tenemos creada que se llama server2.key. ¿Y qué sigue esto? Exportamos el archivo con el comando out y le colocamos un nombre. Coloquémoslo, por ejemplo, en este caso yo le coloco server2.pem. Y por último le agregamos los días de vencimiento de este certificado. Por lo general se generan a un año, o se le puede generar una fecha, puede ser 50 años, 100 años, bueno, pero el estándar por lo general es que se utiliza de un solo año. Entonces generamos el 365, que son 365 días, le damos a enter y acá el certificado nos va a pedir esa firma. ¿Cuál es la firma? Entonces aquí nos dice lo siguiente: le vamos a preguntar una información que va a ser incorporada dentro de su certificado, y esta información va a distinguirse por un nombre, va a tener unas celdas en específico y van a ser llenados con unos valores. Simplemente podemos hacer enter, enter, enter y nos va a llenar todo con puntos, pero la buena práctica es que colocamos exactamente lo que nos pide. Por ejemplo, primero nos pide las dos letras iniciales de un país. Entonces, como estamos en Colombia, colocamos CO. Después nos pide en qué provincia estamos o en qué estado. Por ejemplo, nosotros estamos en Risaralda. Entonces generamos Risaralda, damos enter, nos pide una ciudad. Puede ser la capital o puede ser una ciudad cualquiera que esté dentro del departamento. Colocamos, puede ser Pereira. Damos enter. Nos pide que si somos de una organización, que colocamos el nombre. Coloquémosle Becutesh. ¿En qué unidad de la organización estamos? Entonces, digamos, una unidad de organización podría ser desarrollo, podría ser TI, podría ser servidores, podría ser recursos humanos, bueno, la que queramos. En este caso colocamos desarrollo, le damos enter. Un nombre común para desarrollo podría ser, no sé, autenticador, porque en desarrollo estamos haciendo el autenticador, entonces colocamos autenticador o lo que queramos. La verdad, ese nombre es indiferente. Y colocamos un correo electrónico. En este caso coloquemos el correo del canal. Y cuando finalicemos con el correo, nos va a generar el archivo .pem. Entonces, cuando revisemos estos dos, si queremos decodificar este contenido, por lo general utilizamos el .pem, y esto que acabamos de diligenciar, cuando se desencripte nos va a aparecer el país, el estado, la ciudad, la compañía que hizo el certificado, y esto los navegadores lo decodifican para saber si la empresa que está aquí registrada está certificada para generar estos certificados SSL. Entonces, cuando entramos a un navegador y nos pide que estamos bajo nuestro propio riesgo aceptar esos certificados, quiere decir que la compañía que generó el certificado no está autorizada para hacerlos. Entonces, por eso se llama en desarrollo un certificado autofirmado, porque nosotros lo creamos con una empresa que no está certificada para esto. Entonces, por eso el navegador no la conoce y nos tira este error de privacidad. Entonces, ya teniendo los certificados, ya podemos empezar a lanzar lo que es el servidor, pero sin antes tener en cuenta que en el video anterior quedamos de instalar las dependencias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una dependencia que se llama .m, que lo que nos va a permitir es generar un archivo .m donde vamos a tener esas variables seguras. Si nosotros vemos este archivo, simplemente lo creamos de la siguiente forma. Hacemos un nuevo archivo, le colocamos un punto al inicio, colocamos .env y colocamos una instancia, ¿sí? Ya sea local, ya sea backend, ya sea producción, pero en este caso ya tenemos una que se llama .env, y estas variables
son variables que no se van a compartir dentro de los archivos, son variables privadas, entonces no van a ser expuestas tan fácilmente. Van a estar encriptadas, por eso la inicialización del env y el v de variables. Entonces acá metemos esas variables que no deben ser expuestas. Por ejemplo, que el puerto, que el nombre de la base de datos, que el usuario, las contraseñas, la instancia de si es desarrollo o producción. Entonces esto va a quedar encriptado. Por lo tanto, los servidores solo van a leer este archivo y no lo van a exponer a consolas de desarrollo. También vamos a requerir un FS, que significa el File System, y un .pat para detectar, en este caso, los dos certificados. Estamos diciendo que tenemos dos certificados o dos archivos dentro de nuestros sistemas que necesitamos leer y sincronizar. Entonces, por eso estas dos dependencias. La dependencia de Fastify, que es la que nos va a permitir realizar todo el backend, y la de Sequelize, que la tenemos acá en el archivo que hicimos anteriormente de la configuración de la base de datos, que esta es la librería que nos va a permitir crear los modelos. Entonces, empecemos con la instalación, teniendo en cuenta que ya debemos de tener instalado lo que viene siendo el Node.js, ya sea en Linux o ya sean en Windows, es totalmente lo mismo, así que en este caso no hay como necesidad de, de ejecutar esto. Entonces vámonos a cada uno de los comandos que necesitamos. Primero que todo, cuando queremos inicializar un proyecto en Node.js, utilizamos el siguiente comando. Permítanme, subamos acá, que aquí tenemos cada uno de los comandos para que no se nos pierda ninguno de estos. Y cuando queremos iniciar el proyecto, simplemente utilizamos el comando npm init y el guión con la Y. Esto nos va a inicializar las dos carpetas importantes de Node.js, que es el package.json y el packagelog.json, que lo que van a contener son todas esas dependencias que necesitamos dentro del proyecto. Por ejemplo, está la bcrypt, que es para encriptar las contraseñas, está el .m, que es para el archivo .m que acabamos de ver, el Fastify, que es la instancia de base de backend que vamos a utilizar, el JSON Web Token, que son unos tipos de encriptados para JSON para las solicitudes de la API, el PG, que es el motor de base de datos de Postgres, al igualmente que el PG HStore para que Sequelize detecte el driver de Postgres, y Sequelize, que es el ORM que necesitamos. Ya dependiendo de donde estemos desarrollando, por ejemplo en Linux vamos a utilizar Nodemun para lanzar el servidor local, o utilizamos simplemente el npm para ya lanzar el servidor. En este caso, como estamos hablando solo del servidor local, entonces simplemente podemos utilizar Node.js para lanzarlo. Pero inicialmente utilizamos este comando npm init para que la carpeta se instale esta dependencia que necesitamos para poder utilizar los demás comandos. Entonces, para instalar todas estas dependencias podemos hacerlo uno por uno, o utilizamos una sola línea de comandos para instalar todos. Esto nos sirve para optimizar tiempos y ahorrarnos como tantos comandos que hay que realizar. Entonces, si vemos, utilizamos el comando npm install e instalamos las dependencias del proyecto, en este caso Fastify, Sequelize, los motores de base de datos, los encriptadores y el JSON Web Token, ¿sí? Cuando le demos Enter va a instalar todas estas carpetas. ¿Y cómo verificamos que se instalaron? Nos vamos al archivo package.json y aquí las vamos a ver con sus respectivas versiones o últimas versiones en las que están actualmente. Es importante de que cada cierto tiempo actualicemos estas dependencias para que tengamos las últimas correcciones de seguridad. Entonces esto, dentro de las buenas prácticas de la programación, es bueno hacerlo, porque si tenemos versiones obsoletas podemos incurrir en exploits o vulnerabilidades que puedan traer algún riesgo de seguridad. Entonces es importante tenerlas actualizadas. Ya siguiendo esto,
vámonos a revisar entonces cómo debemos inicializar este servidor. Entonces, siempre yo les recomiendo a la gente que sepan en qué carpeta están. Entonces, si nosotros utilizamos el comando ls, lo que vamos a ver, permítanme un momento, lo que vamos a ver es qué archivos hay en la carpeta en la que estamos. Por ejemplo, estamos en la carpeta certificados y para devolvernos a donde está el archivo server.js utilizamos cd punto. Esto quiere decir que nos vamos a ir una carpeta hacia atrás y si volvemos a dar ls vamos a ver ya el archivo que nos interesa, que es el server.js. Entonces, cuando estemos ya en el archivo server.js, en el video anterior creamos algo que se llama las rutas, pero no tenemos la carpeta como tal de rutas creada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es que dentro del visual leemos a una nueva carpeta con el nombre roots y dentro de roots vamos a generar un archivo. Podemos hacerlo a través de mkdir y el nombre de la carpeta que queramos crear, o simplemente dentro del visual lo agregamos donde en el iconito de la carpeta y el símbolo de más. Entonces ahí se nos va a crear la carpeta y dentro de la carpeta vamos a crear el siguiente archivo. En estos desarrollos el archivo index es el archivo principal que nos va a redireccionar a los demás archivos que cumplen una función en específico, en este caso las rutas. En este index.js simplemente lo que estamos haciendo es una verificación de que el servidor nos va a correr en la ruta relativa, en la ruta del proyecto, en la ruta raíz, por ejemplo. ¿Qué nos va a decir esta ruta? Que todo lo que esté dentro de la raíz del proyecto va a correr dentro del servidor y nos va a confirmar de que está funcionando. No necesitamos un archivo todavía complejo para inicializar ese video, porque la idea de este video es que lo inicialicemos y miremos cómo es el comportamiento. Entonces, una vez que tengamos este archivo ya creado, lo importamos dentro del archivo del servidor y la manera es muy sencilla. Como estamos hablando de Common JavaScript o JavaScript común, simplemente utilizamos la constante, definimos la variable y el contenido de esta variable. ¿Cuál va a ser el contenido de esta variable? Una carpeta que se llama roots. Y si nosotros pasamos el mouse por encima, nos debe decir la ruta en donde está ese archivo y qué hay dentro de esa carpeta. En este caso, el index. Esa siempre va a apuntar al archivo index o el archivo que nosotros definamos o exportemos como principal. Pero si dejamos el nombre de index, ya se va a detectar como archivo principal, entonces no tenemos que hacer una modificación al respecto. Así nos damos cuenta de que cada vez que le pasemos el mouse por encima debe aparecer una descripción. Si no nos aparece nada es porque no ha encontrado como tal o la librería o la carpeta con la que vamos a lanzar el archivo. Entonces es importante que carguemos la carpeta y que esta variable le pongamos el contenido acá abajo. Por ejemplo, cuando registramos las rutas, simplemente la vamos a registrar dentro de Fastify. Y Fastify ya se va a encargar de realizar toda la lógica que tiene este framework de backend. Entonces ya teniendo las rutas registradas, entonces ya podemos empezar a probar el inicio del servidor. Como solo vamos a iniciar el servidor, simplemente utilizamos el siguiente comando dentro de la consola. Eso sí, siempre estemos seguros de que estamos dentro de la carpeta correcta y simplemente hacemos el siguiente comando: node server y la extensión del archivo. Dependiendo del motor de JavaScript que estemos utilizando, si es Node.js, tenemos que colocar la extensión al final. Si estamos hablando de Boom, por ejemplo, en Boom no necesitamos colocar la extensión, sino que simplemente llamamos al archivo. En este caso, Node.js nos exige hasta cierto punto la extensión y le damos Enter. Entonces, acá nos va a inicializar como tal la consola del servidor, que nos va a certificar de que el servidor está corriendo, de que efectivamente nos diga servidor Fastify corriendo y nos va a empezar a mostrar unas rutas y unas direcciones IPs
en las que podemos hacer consultas de nuestra API. Pero estamos viendo aquí muchos caracteres y muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí en el archivo del servidor también estamos lanzando la configuración de la base de datos, el SQLize. ¿Qué va a hacer el SQLize? Como lo habíamos dicho en el video anterior, él va a generar un alter en verdadero en donde todas las tablas que tengamos dentro de la carpeta modelos se van a generar. Entonces, por ejemplo, vemos la carpeta modelos, un archivo que se llama musuario, que lo habíamos definido por normalización con la inicial m, que significa modelo, y el usuario que siempre inicializa con, o la variable o el nombre del archivo que siempre inicializa con mayúscula. Entonces, si la buscamos acá dentro de la consola, vemos que efectivamente se creó una tabla de usuarios, y si vemos el archivo, vemos que efectivamente hay una tabla que se llama t usuarios. Entonces vamos a ver todo lo que se hizo dentro de Postgres para generar esta carpeta. Y pues lo que habíamos definido al principio, los índices, dónde van a estar ubicados estos índices, los tipos de datos. Si nosotros vemos por acá, vamos a ver el tipo de dato, por ejemplo, la columna usuario, aquí la tenemos, la columna email, aquí la tenemos, el password, aquí lo tenemos, el nombre de usuario, aquí lo tenemos, y se verifican cada una de estas columnas. Y si las consultamos ya directamente dentro del Postgres, cuando nosotros ingresemos, permítanme, miremos cómo son los accesos en este caso. Acá en el Docker tenemos que para el pgadmin tenemos el siguiente correo. Recordemos en el tutorial de Docker cómo colocamos estas credenciales cuando configuramos el Docker. Entonces para para pgadmin, perdón, necesitamos un correo y una clave. Entonces colocamos dentro del pgadmin este correo y colocamos la contraseña. Vamos a ingresar dentro de pgadmin, que es como el entorno gráfico de Postgres, donde vamos a poder ver ya toda la conexión a nuestra base de datos. Vamos a ver, por ejemplo, las credenciales. Agreguemos un nuevo servidor de Postgres, coloquémosle, creo que en el anterior video le colocamos algún, pongámosle YouTube autenticador, puede ser, o podemos ponerle out para no extendernos mucho. En la conexión que vamos a colocar en el hostname, vamos a colocar el que tenemos definido dentro del Docker Compose. Entonces, en este caso tenemos el hosting, se llama Postgres. Entonces vamos a colocar en el host Postgres el puerto 5432, que es el por defecto de Postgres. La base de datos es bqtextdb. La colocamos acá. El usuario es bqtex. En este caso colocamos el usuario y la contraseña, que es bqtex. Entonces coloquemos acá la contraseña bqtex. Guardemos el password para que no lo esté pidiendo cada vez que ingresemos. Le damos guardar y aquí ya vamos a ver lo que sería en Postgres los esquemas. Si nos vamos a la base de datos bqtextdb, si nos vamos a la parte de esquemas, vamos a ver que tenemos dentro de lo público algo que se llama tables o las tablas. Y si entramos tenemos la tabla de usuarios. Si nosotros consultamos o hacemos un select, aquí nos va a tirar la información que tenga esta tabla. En este caso no tenemos nada, pero podemos ver la estructura de la tabla, y si corroboramos con lo que tenemos dentro del modelo debe ser lo mismo. Si nos vamos al modelo, vamos aquí al modelo, debemos de tener el ID del usuario, usuario, email, password y el nombre de usuario. Y si vemos acá, efectivamente tenemos estas columnas, o sea que la base de datos se ha creado correctamente dentro de nuestro sistema, y el Fastify lo que hizo fue lanzarlo al Postgres. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el backend está funcionando? Bueno, aquí cuando lanzamos el servidor, él nos va a tirar alguna dirección de enlace, por ejemplo, la por defecto, que es la 127, que es el localhost, la dirección IP pública que tenemos dentro de nuestro dispositivo,
o algunas IPs de DNS, en este caso estas son las de Docker, esta pues podemos también consultarlas, pero por lo general podemos utilizar la del 127 que es el localhost. Entonces, si nosotros copiamos esta dirección de enlace, yo lo hago de esta forma para que no me abra otro navegador. Si nos vamos a esta dirección, eso sí, teniendo en cuenta que como estamos lanzando el servidor en protocolo seguro, lo tenemos que colocar en HTTPS. ¿Qué va a pasar a continuación? Como es un certificado autofirmado, el navegador nos va a advertir que sí, efectivamente es un certificado autofirmado que está hecho por una empresa que no está certificada para ello, por lo tanto nos da dos opciones. Nos va a decir, aquí hay un riesgo de seguridad potencial y tenemos dos cosas. Primero, no acceder a este certificado, o si le damos a la pestaña de avanzado, le vamos a decir al navegador que si nosotros confiamos y aceptamos el riesgo si continuamos. Esto no trae ningún tema de seguridad para nuestros equipos. Lo que pasa es que, como les decía al principio, no es un certificado que esté validado o que esté registrado por una empresa oficial. Entonces simplemente nosotros vamos a aceptar los riesgos y cuando entremos vamos a ver efectivamente lo que nos muestra la ruta a la que estamos accediendo. Nos va a decir out server corriendo con HTTPS. ¿Cómo nos damos cuenta que funcionó? Si nos metemos al viso y verificamos en la consola, vamos a ver que ejecutamos una solicitud al directorio raíz, en este caso un get, y que nos confirmó con un 200 de que está funcionando. Si lo volvemos a hacer, volvámoslo a hacer acá, si volvemos a dar enter y nos vamos directamente a la consola, vamos a ver que otra vez se ha generado esta solicitud y efectivamente vamos a ver en tiempo real que el servidor nos está entregando la respuesta de que nuestro backend y nuestras rutas están funcionando correctamente con el código 200. Entonces, gente, esto sería todo por el video de hoy. Ya saben que tienen la caja de comentarios para eh, preguntar cualquier cosa que no haya quedado clara dentro del video. Ahí ya tenemos la creación de los certificados. Ya lo estamos lanzando por un protocolo seguro. Ya estamos viendo que el servidor nos está dando unas respuestas y hemos instalado como tal las dependencias principales o que de momento vamos a ir utilizando a medida que vaya creciendo el proyecto. Entonces ya saben, gente, suscríbanse, denle like y ya saben en los comentarios y estén pendientes al repositorio de Git que dentro de unos instantes se va a subir el código para que lo puedan descargar y lo puedan probar ustedes dentro de sus hogares, dentro de sus computadores. Entonces nos vemos y hasta la próxima.